está grabando y ahora mismo ya estamos aquí. ¿Este ya lo va a grabar? ¿Al jueves? Ah, bueno, sí. Dale, 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 dale. dale. Este, ¿no? Vale. Se está grabando la reunión. Vale. ¿Esto se quita ahora o no se quita? ¿Cambiar el diseño? Cambio de diseño. ¿Lo minimizo aquí? Sí, Vale. está Ya grabando. está grabando ahí y está grabando bien. Bueno, pues Vaya tú lo cortas. buenas tardes, estamos en la segunda sesión del laboratorio de formación de la incubadora de Agrinet. Hoy nos acompaña Joaquín García Freneda, que es profesor en el IE Virgen de la Cabeza, y nos va a hablar un poco de los sensores, los tipos de sensores que se pueden utilizar en la agricultura multifuncional. Tiene una dilatada experiencia en temas de sensores, GPS y sistemas de información geográfica, así que podemos aprovechar sus conocimientos para que nos ilustre y sirva para todo el mundo. Así que tengo la palabra. Venga, pues empezamos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín García, como ya ha dicho Miguel Ángel, soy profesor del Instituto IE Virgen de la Cabeza y en principio pues, vamos a hablar un poquito aquí sobre sensores agrícolas en la agricultura multifuncional, ¿vale? Esta charla, esta píldora informativa está englobada dentro del proyecto Agrinet, dentro del proyecto incubadora de empresas Agrinet para la excelencia rural, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito sobre tecnología en la agricultura multifuncional y sensores agrícolas. En principio, todo este tema de la agricultura multifuncional es un sistema nuevo que se está incorporando poquito a poco dentro de la agricultura típica convencional o la agricultura ecológica, la agricultura de diversa índole. La cuestión es que tenemos ya que ir incorporando diversos factores, diversos elementos en la agricultura convencional y hacerlo atractivo para la agricultura multifuncional, en especial muchas veces para la gente joven. Nuestros alumnos tienen ya que tomar conciencia de exactamente qué es la agricultura multifuncional, para qué sirve y cómo la podemos aplicar en un entorno más inmediato, ¿vale? Entonces, dentro de la agricultura multifuncional, ahora vamos a ir explicando algunas cositas, pero relacionado con el tema de sensores agrícolas, agricultura de precisión, la cual la podemos ir metiendo un poco dentro también de la agricultura multifuncional, vamos a ver algunas cosillas que pueden ser muy útiles para nuestros alumnos. Para empezar un poco, tengo aquí algunas cuestiones como un glosario de términos dentro de lo que es la agricultura multifuncional aplicado a esta agricultura de precisión. Concretamente, ayer hablando en la charla con Nieves, pues se cogió bastantes elementos de agroindustria, de alimentación, de agroturismo, ¿vale? Yo solamente me voy a centrar un poquito en conceptos tecnológicos y en conceptos de agricultura multifuncional. Para empezar, ¿dónde estamos ahora mismo? Ahora después lo comentaremos, pero la agricultura 4.0 ya está aquí. Es una agricultura la cual ya tenemos que coger elementos tecnológicos, tenemos que usar la tecnología para optimizar procesos, aumentar la producción. Se trata de un sistema integrado en el que se combinan diferentes tecnologías para aprovechar al máximo el rendimiento que podemos sacar de nuestras explotaciones. En la actualidad no solamente tenemos que hablar solamente de la producción en nuestras explotaciones, sino que tenemos también que llevar un poco todo el proceso de lo que antes se llamaba de la explotación a la mesa, o sea, toda la seguridad alimentaria. Espera un momentillo. ¿Vale? Todo lo que antes se decía de la explotación a la mesa, en la actualidad esa seguridad alimentaria tenemos que tenerla muy en cuenta, ¿vale? Aprovechando siempre la mayor calidad posible que nosotros podemos dar en nuestros alimentos y también para el agricultor reducir los costos que hay desde que se produce hasta que se lleva al lineal de un supermercado, por ejemplo. ¿Esto cómo se puede hacer? Bueno, pues esto se puede hacer también a través de la digitalización de la agricultura. Entre otras grandes cosas, tenemos en cuenta que
Hoy en día ya se efectúan muchas de las decisiones que se hacen en todo el contorno, en todo el entorno de las explotaciones agrarias, tanto en campo como en el proceso de trazabilidad que hay hasta el supermercado, hasta el último lineal que nosotros vamos al último usuario. Hay que tener una serie de tomas de decisiones y entonces esas tomas de decisiones tenemos que analizarlas, tenemos que recopilarlas, y para ello ya hoy en día lo que hace falta es digitalizar toda esa enorme cantidad de datos que hoy en día ya también se utilizan en la agricultura, y eso precisamente nuestros alumnos tienen que tener conciencia de cómo enfocarlo. Entre otras cosas, pues otro beneficio de la digitalización en la agricultura, que permite la automatización de muchos procesos, reduce la necesidad de la mano de obra, aumenta la seguridad en el trabajo. En definitiva, es una herramienta clave para mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector agrícola. Entre otras cosas, bueno, pues también tenemos que tener el Internet hoy en día, ¿vale? Sabéis que es importantísimo el IoT, el Internet de las cosas, y esto sirve para interconectar muchos dispositivos, muchos sensores que nosotros estamos actuando ahora mismo en campo, y que tenemos que recoger esos datos para poder analizar y poder tener una decisión, tomar una decisión concreta en las operaciones, las labores que nosotros vamos a hacer en nuestro cultivo, ¿vale? Es evidente que todas estas cosas de Internet de las cosas hay que analizarlas, hay que coger una serie de datos. Aquí es donde entra el llamado hoy Big Data, que son grandes volúmenes de datos que tenemos que coger y tenemos que analizar. Para ello también tenemos que saber un poco de todo, cómo se analiza, cómo se recopila, cómo se procesa y cómo se interpreta toda esta serie de análisis de datos, ¿vale? Para producir o predecir, mejor dicho, las enfermedades, las plantas, optimizar programas de riego, maximizar los rendimientos de nuestra explotación, etcétera, 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 ¿vale? La automatización y la robótica, otro gran punto de lo que ahora mismo tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Es evidente que todavía no tenemos grandes automatismos ni grandes tractores, por ejemplo, sin conductor, o sea, que sean autónomos, pero el futuro llegará y tenemos que estar preparados también para este tipo de cosas. En cuanto a la agricultura de precisión, aquí sí es verdad que esto ya ha llegado, ya estamos en el presente. Los GPS prácticamente ya son muy buenos, los sistemas de referencia que hay son muy buenos, y sobre todo el tema de drones, el tema de UAV y el tema de satélites, de imágenes satelitales, de imágenes espectrales, pues tenemos también que tenerlas en cuenta. El alumnado de hoy en día tiene que saber ya analizar, saber, conocer toda esta serie de técnicas, toda esta serie de cosas que en un futuro ya prácticamente cercano, está a la vuelta de la esquina, como ya digo, hay que analizar, y el futuro está en ello, porque la gente joven son los que tienen que tirar un poco del carro de estas nuevas tecnologías, ya que ellos son, por decirlo de alguna manera, nativos digitales y tienen que saber de todas estas cuestiones. Ya estamos hablando también un poco de blockchain, que es como estábamos diciendo antes, de la trazabilidad de los productos agrícolas. Sabéis que la normativa europea, las normativas que hay a nivel nacional y cualquier normativa que hoy nos encontremos en temas de alimentación, hay que tener una serie de trazabilidad desde que el producto se produce hasta que el producto llega hasta el consumidor final. Entonces, también aquí tenemos que esforzarnos para saber, conocer, poder analizar los datos de esta trazabilidad y que no tengamos ningún tipo de problema. Y para ello, ¿cómo se puede hacer ahora mismo? Pues ya están a la vuelta también de la esquina y en el presente la inteligencia artificial, ¿vale? Ya tenemos grandes modelos algorítmicos como ChatGPT y otros modelos, otros sistemas de inteligencia artificial que prácticamente te van haciendo como asistentes virtuales, te van haciendo predicciones y te pueden ayudar a optimizar la gestión de los cultivos. Y en este caso pues también tenemos que estar preparados para este desarrollo, para este futuro. Más cosas que podemos encontrarnos, bueno, pues monitoreo y gestión de cultivos. La agricultura 4.0 permite hoy en día hacer un monitoreo de tiempo real de las condiciones de los cultivos, ahora lo veremos a continuación.
este monitoreo también se puede hacer como detección y prevención de enfermedades. Es verdad que hoy en día podemos coger una imagen espectral, una imagen hecha por un satélite, y prácticamente podemos decir si tiene vigor, si no tiene vigor, si la planta está buena vigorosamente, si no, ¿vale? Ahora lo miraremos en un par de diapositivas más adelante. Lo mismo, sigo aquí un poco, hago hincapié otra vez en la optimización de la cadena del suministro, en el pronóstico y gestión de los riesgos climáticos. Aquí hay que tener mucho en cuenta y hay que saber un poco, que nuestros alumnos sepan un poco, ver, conocer, saber interactuar con las distintas plataformas agroclimáticas que hoy en día tenemos. ¿Para qué? Para que en un futuro, en una explotación agraria, tengamos que tomar decisiones de acuerdo a los pronósticos que tenemos en esta no me sale el nombre ahora, estaciones meteorológicas, perdón. Gestión del agua inteligente. Bueno, gestión inteligente del agua, lo mismo. Hoy en día sabemos que el agua es un bien muy escaso, más en el tema de agricultura. Desde hace ya mucho tiempo se están haciendo muchas transformaciones de riego para utilizar un poco la dosificación y para optimizar los sistemas de riego, y hoy en día ya tenemos también un poco algunas plataformas, algunas condiciones que tenemos que ir mirando para gestionar inteligentemente el agua. Como digo, la agricultura de precisión, lo hemos dicho anteriormente, también está presente y sin ningún problema. El acceso a la tecnología, lo mismo, y la privacidad y seguridad en los datos, pues lo mismo. También hay que tener datos sensibles. Es evidente que toda esta transformación digital produce una serie de datos, y esta serie de datos llevan nombre y apellido, y tenemos que proteger esa serie de datos, ¿vale? Un desafío importante que nuestros alumnos tienen que conocer. Importantísimo, formación y capacitación, lo pongo aquí, ¿vale? Nuestros alumnos tienen que tener acceso a programas educativos relevantes que conviertan lo que hoy en día son la formación profesional en agricultura, pero con las nuevas tecnologías que hoy existen, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer también? Un poco, agricultura 4.0, integración de sistemas y estándares de diferentes tecnologías. Es evidente que, por poner un ejemplo, hay muchos fabricantes de maquinaria, hay muchos fabricantes de tractores, de máquinas agrícolas, y como sabéis ya se está poniendo el sistema ISOBUS. El sistema ISOBUS, sabéis que es un dispositivo que ya implica las diferentes marcas de tractores, de aperos de agricultura, donde lo que se hace es que con el mismo sistema unificado se pueden intercomunicar, aunque sea tú tengas un tractor de una marca y el apero sea de otra distinta. Entonces esto es importantísimo, tenemos que hacer mucho hincapié en el tema de integración de sistemas y estándares normales y corrientes. Evidentemente el cambio de cultura de resistencia al cambio pues siempre afecta, ¿no? Aquí tenemos un papel importante en nuestros alumnos, que muchas veces vienen con herencia o vienen con una serie de conocimientos adquiridos por parte de la familia, y que bueno, todavía algunos son reacios a cambiar en este sistema, pero nosotros, como profesionales que somos de la educación y de la formación, tenemos que ofrecer esta serie de cambios, intentar que los alumnos adapten también a esta serie de nuevas normativas, nuevas tecnologías, y hacer un poco más sostenible, más eficaz, más eficiente todo el tema de predicción, eliminación de malas hierbas, de manejo de suelo, de fitosanitarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente la sostenibilidad y la ética pues hay que tenerlo también en cuenta. Sabéis que hoy en día hay mucha normativa que afecta a la zona medioambiental, a las cosas medioambientales. Evidentemente, si tenemos un olivar al lado de un río, pues tenemos que cumplir una serie de requisitos. Entonces esta serie de cosas también nuestros alumnos también tienen que conocerlo, ¿vale? Evidentemente la inteligencia artificial está aquí metida sin ningún tipo de problema. Integración de tecnologías emergentes como la realidad virtual y la realidad aumentada, pues también hay que tenerlas muy en cuenta, y son sistemas o son procedimientos que para nuestros alumnos pues precisamente le vienen muy bien a la hora de
poder asimilar conceptos y poder establecer unas relaciones más o menos entre la realidad y lo que se puede ver en un simulador, por ejemplo. Conceptos también como agricultura urbana y vertical y enfoque de sostenibilidad. Bueno, pues lo mismo, tenemos que tener también en cuenta muchas veces los sistemas hidropónicos y los sistemas aeropónicos. Ya no solamente estamos en el proceso de cultivaje en tierra, en cultivaje en una finca, sino que ya hay otros sistemas como los hidropónicos y los aeropónicos que cada vez se están implantando más en nuestro tejido productivo y hay que tenerlos también muy en cuenta, ¿vale? Agricultura precisión a tiempo real, sí, ya lo hemos hablado. Evidentemente el monitoreo continuo de tecnología para saber cómo está nuestra explotación, cómo está nuestro cultivo es imprescindible y eso nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más rápidas y basadas en datos actualizados. Aquí os pongo un ejemplo de lo que ahora mismo se está un poco en vigor, simplemente para ponernos en contexto. La agricultura 1.0 es la mecanización, primeros pasos en la agricultura industrial. La agricultura 2.0 mecanización avanzada. En la agricultura 3.0 teníamos la agricultura digital y en la agricultura 4.0 lo que usamos ya son los datos de esa agricultura 3.0 de agricultura digital. Cogemos esos datos de Big Data que estábamos hablando y los transformamos o hacemos interpretaciones para tomar las decisiones que tengamos que coger en nuestras explotaciones, ¿vale? Por lo tanto es súper importante el saber, conocer, manejar todo este tipo de tecnología y saber interpretar muy bien los datos que estamos consumiendo. Lo explico aquí un poquillo lo que es la agricultura de precisión en la agricultura multifuncional, pero prácticamente ya lo he comentado. Simplemente hay que convertir prácticas agrícolas hacia una gestión optimizada y sostenible, mejorar la productividad y la rentabilidad, promover la sostenibilidad, el recurso, el reducir el uso de recursos y minimizar el impacto ambiental, y todo ello conlleva un papel importante, el papel de los sensores agrícolas. ¿Por qué es importante este papel de sensores agrícolas? Pues principalmente porque son los que nos van a dar datos y los que nos van a ayudar a tomar decisiones a la hora de hacer una cosa o hacer otra cosa completamente en nuestra explotación, ¿vale? La introducción, ¿qué sería? Un momentillo. La introducción, ¿qué sería? Pues recopilación de datos, captura la información crucial sobre el estado del suelo y el clima y cultivo 24 horas al día, 7 días a la semana, se optimizan las prácticas continuamente y se toman las decisiones, ¿vale? Para entrar ya en detalle, un momentillo. Que yo voy a dar paso aquí. No hay nadie. Vale, perdón. Un momentillo. Bueno, perdón, es que estaba mirando a ver si había alguien en línea más. Para ya iniciar un poco todo el procedimiento de sensores agrícolas, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo funciona un sensor agrícola, ¿vale? Y para clasificar un poco los sensores agrícolas, lo primero que tenemos que decir, o la clasificación más primordial que nos podemos efectuar, o la que podemos hacernos la primera pregunta es qué tipo de sensores, cómo funcionan esos sensores y de qué manera funcionan esos sensores. Y para responder todas estas preguntas, pues la verdad es que lo primero que hay que decir que es un sensor activo y que es un sensor pasivo. Lo explico aquí en esta presentación un poquito por encima. Los sensores activos son dispositivos que emiten su propia fuente de energía, ya sea luz o microondas, y luego se mide la señal que regresa después de interactuar con el entorno, ¿vale? Entonces, el principio fundamental de un sensor activo es que hay un emisor donde da una serie de un impulso, ¿vale? Ya sea una señal luminosa, una señal de radio, una señal de microondas, una señal de radar, de cualquier tipo. Y después hay un receptor también que sería el sensor pasivo, que en este caso, por poner un ejemplo, podemos decir, imaginar, vamos circulando por la autovía
y nos pilla un radar de la Guardia Civil, de la policía. Ese radar, ¿cómo creéis que sería el sensor? ¿Sería activo o sería pasivo? Si os ponéis un poco a diferenciar entre lo que es una cosa y lo que es otra, podemos decir que un radar de tráfico, pues un aparato, un dispositivo que tiene un sensor activo, ya que emite una longitud de onda, emite un pulso, ¿vale? Que lo que hace que es, emite el impulso, choca contra el coche y lo devuelve. Entonces, tiene un emisor y tiene también un receptor. Entonces, esto sería un sensor activo y sería un sensor pasivo, ¿vale? Siempre que el sensor tenga una fuente de alimentación o tenga una señal de cualquier tipo, ¿vale? Pues lo que podemos hacer es simplemente considerarlo como un sensor activo. En este caso, pues tenemos un sensor activo, se emite una señal emitida, choca contra el objeto y después devuelve una señal, ¿vale? Entonces, el sensor activo es el que emite esta señal. Siempre que emita señal, ¿vale?, consideramos que el sensor es activo. Por otro lado, ¿qué sería un sensor pasivo? Pues un sensor pasivo son dispositivos que se detectan y que miden la energía de emisión o reflejada naturalmente por los objetos, sin emitir ninguna fuente de energía propiamente dicha, ¿vale? Los casos más principales, o casi todos los tipos que nosotros tenemos de sensores, son sensores pasivos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es la propia radiación solar, emite una radiación, choca contra el campo agrícola y nosotros ponemos un sensor pasivo que lo que hace es recibir esta reflectancia, por decirlo de alguna manera, donde se recopilan toda esta serie de información. Y este sensor, a través de su software, pues ya lo podemos clasificar, podemos transformar los datos que nos están obteniendo, ¿vale? Pero en principio podemos decir, para dejarlo un poco claro, que un sensor activo es el que tiene su propia fuente de alimentación o fuente de energía que emite, y un sensor pasivo el que no tiene ninguna fuente de alimentación, no emite nada, pero sí es capaz de recibir información de la reflectancia de otro elemento que proporciona esa energía, ¿vale? Por poner un ejemplo, que lo veremos ahora después al final, ¿vale? Estos sensores, pues en temas de satélites, que es lo que principalmente hoy podemos usar en temas de drones, fijaros que los satélites en realidad no emiten ningún tipo de fuente de energía, simplemente somos los receptores los que cogemos esa señal, ¿vale? Nosotros vamos con nuestro coche, tenemos nuestro GPS, ellos emiten una señal, pero no hay fuente de energía, simplemente la señal que tienen. Y nosotros, en nuestro receptor, que sería GPS, somos los que cogemos esa recepción. En el caso concreto, por ejemplo, ahora lo explicaremos un poco más adelante, hay una constelación que se llama constelación de satélites Sentinel, ¿vale? Bueno, pues la constelación Sentinel ahora mismo está ya casi por la 8 o la 9, y precisamente el Sentinel 1 pues sí es un sensor activo porque emite una señal de radar, ¿vale? Sin embargo, todos los demás a partir del Sentinel 2 ya no emiten nada, o sea, simplemente lo que hacemos nosotros es coger los datos de reflectancia de esos sensores. También hay otra constelación que es la Landsat, lo veremos ahora después más a continuación. Esta es la constelación más antigua que hay, esta se puso en el año 70 y tanto, 78 creo, y ya se han ido quitando algunos de los satélites que se pusieron en órbita, pero todavía existen algunos más, ¿vale? Pero simplemente para que veáis un poquito la diferencia entre lo que es un sensor activo y lo que es un sensor pasivo, ¿vale? Lo dicho, aquí hago un pequeño resumen de lo que es un sensor activo y lo que es un sensor pasivo, ¿vale? El principio es que emite su propia energía y mide la señal de retorno, tienen una energía que generan y emiten su propia fuente de energía y dependen un poco de la luz solar, si operan de día, si operan de noche, si es de nubes, con nubes, lo que sea. Aquí os pongo algunos ejemplos como son el radar, el IDE y sensores de fluorescencia, ¿vale? Estos son simplemente algunos tipos de sensores que sí emiten algún tipo de energía o de impulso electromagnético o de cualquier elemento químico, y tenemos unos sensores pasivos que lo que se refieren es un poco detectar la energía que reflejan naturalmente, ¿vale? No emiten su propia fuente de energía, depende un poco de la luz solar, dependiendo de si es de día, si es de noche, si ya tiene nube o no tiene nube. Lo veremos ahora a continuación, al final, por ejemplo, en las cámaras multiespectrales, las imágenes satelitales, que las nubes sí influyen mucho en el tema de
coger la reflectancia de estas imágenes y hay que procesarlas con el software correspondiente, ¿vale? Lo mismo, os pongo aquí también un poco otra vez las cuestiones de sensores activos pasivos. Vamos a tirar para adelante y nos vamos a centrar ahora mismo, vamos a ir poquito a poco. Lo que voy a mostrar ahora es simplemente los sensores tradicionales, por decirlo de alguna manera, que podemos tener o que podemos encontrarnos ahora mismo, ¿vale? Dentro de los sensores agrícolas que se pueden clasificar, podemos tener sensores de suelo, podemos tener sensores climáticos, tenemos sensores en la propia planta y tenemos sensores óptimos y remotos, ¿vale? Dentro de todas estas 4 tipos de clasificaciones, los vamos a ir viendo ahora uno a uno, cada uno poquito a poco. Os voy a poner una muestra de cada uno. ¿Qué ocurre? Pues que algunos pueden ser invasivos y otros no son invasivos. Evidentemente los sensores ópticos y remotos prácticamente no son invasivos, por lo cual pues favorecen mucho el trabajar con esta serie de sensores. Pero sin más detalle, bueno, pues entrando en los sensores de suelo, que sería esta diapositiva, pues tenemos varios tipos de sensores de suelo que podemos analizar muchas características y muchos elementos, ¿no? Dentro de las características físicas de un suelo, pues podemos encontrarnos con sensores que actúan sobre la profundidad y el estado de los horizontes, sobre la compactación, sobre la temperatura. Podemos también tener características químicas como la salinidad, la conductividad o el pH, y características biológicas como la respiración del suelo, detección de microorganismos, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño análisis de todos estos elementos, estos sensores de suelo, que los podemos mirar aquí a continuación. Para los sensores de suelo podemos encontrarnos de humedad de suelo, podemos encontrar pH, temperatura del suelo, conductividad eléctrica, nutrientes NPK, ¿vale? Aquí os pongo simplemente una imagen pequeñita de un sensor de humedad, que en realidad también tiene alguna cosa más, porque tiene tres varillas y seguramente pues tendrá alguna cosa más, aparte de la humedad del suelo. Para entrar en detalle, pues sensores de humedad de suelo podemos encontrarnos de varios tipos, ¿vale? El típico de siempre hemos tenido de toda la vida, pues prácticamente es el tensiómetro, instrumento diseñado para medir el potencial hídrico del suelo, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación. Pero también ya tenemos hoy en día pues contenidos volumétricos, sensores que nos analizan un poco el volumen de agua y el volumen de suelo que tenemos correspondiente. También tenemos el potencial de agua que podemos encontrar en el suelo, cantidad de energía requerida para mover el agua en un medio libre de agua. Se puede medir en kilopascales o en bares, siempre con un número negativo. Esto podemos encontrarnos varios en el mercado. Y simplemente vamos a empezar un poco por los más tradicionales de toda la vida que hemos usado, ¿no? El tensiómetro, como estáis viendo aquí en la imagen, es simplemente un sensor mecánico que mide la tensión de un cilindro creada por la succión de agua, haciendo que el suelo a través de una pieza de cerámica porosa, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se mide esto? Bueno, pues para que hagáis un poquillo una idea, un tensiómetro agrícola funciona como una raíz artificial para medir la fuerza con la que el suelo retiene el agua. ¿Cómo se hace esto? Pues se llena un tubo con agua, se introduce con la punta cerámica porosa en el suelo, cerca de las raíces, que es esta imagen que estáis viendo aquí. Si el suelo está completamente seco, absorbe agua del tensiómetro. Claro, si absorbe agua del tensiómetro, como tiene una punta cerámica, por aquí va saliendo agua, que lo va absorbiendo la planta, y al ir cogiendo la planta, va cogiendo el agua que tiene aquí en este dispositivo, esto se va quedando vacío de agua. ¿Qué ocurre? Que no tiene entrada de aire. Como no tiene entrada de aire, provoca un vacío. Y este vacío se mide aquí con este relojcito, y entonces lo que podemos ver es ver un poco el vacío que provoca la tensión que suministra esta planta sobre el tensiómetro, ¿vale? Una lectura baja significa que el suelo está saturado, mientras que una lectura alta indica que la planta tiene dificultad para extraer el agua y se necesita, ¿vale? Esto es lo que tradicionalmente pues se ha hecho en campo y se ha puesto en campo. Hoy en día ya existen otra infinidad de sondas de humedad, existen otros tipos de dispositivos, ¿vale?, que pueden ser capacitivos como este que estáis viendo por aquí, o sensores resistivos, que simplemente lo que hacen es meter dos sondas, los dos electrodos, le dan corriente y automáticamente uno hace de activo, otro hace de pasivo, y miden la diferencia de resistencia que hay en estos tipos de suelos, y a partir de aquí pues se puede calcular la humedad.
Podemos encontrarnos este tipo también, que prácticamente actúan más o menos un poco de la misma manera, actúan como un condensador que mide el campo dieléctrico que existe entre la sonda y el suelo, ¿vale? Más o menos el mismo tipo de funcionamiento que hemos visto anteriormente. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para lo siguiente, y ahora os voy a poner un ejemplillo. Si yo me pongo en mi finca y pongo distintos tipos de sensores, yo lo que puedo hacer es que este tipo de sensor ya se puede colocar, prácticamente se puede colocar con una tarjeta de memoria de teléfono, y entonces transmite los datos a una central. Esta central simplemente está conectada con la nube y nosotros podemos descargarnos o podemos visualizar, podemos ver todo este tipo de datos, ¿vale? Hay muchos en el mercado. Yo pongo aquí, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra explotación. Nosotros en nuestra explotación tenemos cultivos extensivos y también tenemos cultivos arbóreos, ¿vale? El sensor es este pequeñito, esta cajita aquí pequeñita que hay, y esta cajita pequeñita que hay aquí. Tenemos una jaula puesta simplemente para que no intenten entrar mucho los bichos, los animales y se los rompan, y para que cuando vayamos con los tractores vayamos por aquí haciendo desbroces o haciendo lo que sea, pues para identificarlos, ¿no? Un poco para señalizarlos, que los chavales pues no toquen mucho los sensores. Estos tipos de sensores tienen simplemente dos varillas, aquí no los puedo enseñar, pero es simplemente dos varillas. Uno está a 40 centímetros y el otro está a 20 centímetros de profundidad. El de los naranjos está a 20 y el de los cultivos extensivos lo tenemos a 40, ¿vale? Estos dos sensores que tenemos aquí emiten una señal con dos tarjetillas de teléfono y emiten una señal a esta cajita que hay aquí. Esto no es por hacer publicidad, pero es de la marca Plantae, ¿vale? Entonces tenemos aquí, nosotros allí en Marmolejo, pues tenemos la estación meteorológica, y dentro de la estación meteorológica hemos puesto este dispositivo que es con un panel solar y esta cajita que le da alimentación a este panel solar. Esta también tiene una tarjeta de teléfono, ¿vale? Con lo cual estos dos de aquí retransmiten a esta central y esta central emite a una plataforma, ¿vale? Que es la de Plantae. Nosotros después, con un código y una contraseña, pues entramos en este código de Plantae y nos descargamos los datos. ¿Y por qué tenemos uno puesto en cultivos intensivos y otro en cultivos arbóreos? Porque nos sirve un poco cuando llega el verano y tenemos capacidad de campo completamente seco, ¿vale? Punto de marchitez permanente, pues calibramos y decimos que esto está pues prácticamente sin agua. Y este que tenemos aquí en los naranjos, lo que hacemos es justo al contrario. Cuando llueve mucho, llamamos a la empresa y le decimos, mira, calíbrame esto a capacidad de campo. Entonces tenemos un máximo y un mínimo, y a partir de ahí podemos sacar gráficas y podemos hacer alguna serie de análisis que nos sirve mucho, por ejemplo, para la asignatura de planificación de cultivo. Esto que estáis viendo aquí es una estación meteorológica, ¿vale? Pero también, aparte de ser una estación meteorológica, pues tiene aquí la veleta, tiene el anemómetro, pues fijaros que tiene una serie de sensores de humedad que las tiene repartidos a lo largo del campo y tienen el mismo funcionamiento. O sea, estos sensores emiten una señal, ¿vale? Lo recoge su caja, y aparte de esta caja pues se ve que tiene aquí un anemómetro y una veleta que se supone que dará también información del viento y la dirección del viento. ¿Esto en qué se mete? Pues se mete en la plataforma y nosotros podemos sacar los datos que creamos oportunos. Más cosas que podemos encontrarnos en temas de sensores de humedad y temperatura. Bueno, pues esto que estáis viendo aquí, sensores de humedad y temperatura con pulso de calor, ¿vale? Es la misma historia, simplemente una sonda donde uno emite y otro recibe, ¿vale? O cogemos de referencia lo que tengamos, lo calibramos y la diferencia que haya lo que va dando, pues cogemos los ciertos datos. En tema de pH, pues sabéis que hay muchos pHímetros, en temas de solución salina, en temas de solución de agua, en temas de suelo, pues también podemos hacer algún tipo de análisis de pH. El típico pHímetro, ¿vale? Los potenciómetros, indicadores de pH mediante reacciones de oxidación y reducción, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Esto no es actual, esto ya es muy antiguo. Esto que estáis viendo aquí un poco son tipos de sensores de pH, por ejemplo, y fijaros que este de aquí, si lo podéis un poco medio observar, aparte del pH, pues tiene varios tipos de conductividad, tiene de humedad, tiene varios sensores. O sea, son sensores que ya están integrados y en el propio dispositivo, aparte de ser un sensor para una cosa, pues prácticamente vienen ya integrados.
Este lo pongo un poco aquí para que veáis, un poco por curiosidad. Esto no se usa mucho en agricultura, pero bueno, al final es un tipo también de sensor activo, ¿no? Y bueno, es un georradar, el típico este que utilizan cuando hay algún tipo de suceso un poco macabro o cualquier cosa que hay que buscar a alguien. Simplemente es un georradar y el sistema de funcionamiento es el mismo, ¿no? O sea, te emite una serie de impulsos electromagnéticos y lo que te va haciendo es que, dependiendo de la densidad, dependiendo un poco de la conductividad eléctrica por la que pasa por el suelo, pues después recibe, el sensor pasivo recibe los datos. Aquí tenéis las gráficas que se van sacando, y prácticamente pues se puede detectar un poco dónde están las distintas alturas o las distintas profundidades donde está puesto cada tipo de suelo, ¿vale? Este que os pongo aquí es simplemente un poco para la compactación y dureza. Es un sensor mecánico que lo que mide prácticamente la penetración, la resistencia a la penetración de un suelo, ¿no? Entonces este también se suele usar en algún tipo de investigaciones, para algunas cosas también se suele usar, pero bueno, ahí lo tenéis un poco como curiosidad. Para la temperatura del suelo, pues lo mismo, el típico termómetro que podemos usar, el típico sensor de infrarrojo que podemos utilizar, sensor de pulso de calor, o los termopares, ¿no? Que es poco lo que estábamos diciendo antes, diferencia de potencial eléctrico entre dos metales, y se calcula la temperatura, ¿vale? Prácticamente muchas veces de estos dispositivos el tema de funcionamiento es prácticamente lo mismo, uno que emite, otro que recibe, y entre ellos pues se calcula la diferencia de lo que sea, ¿vale? Conductividad eléctrica, pues sensor de conductividad eléctrica, lo estáis viendo aquí tenéis el típico de conductividad eléctrica. Aquí tenéis otro ejemplo. ¿Y por qué es importante este sensor? Bueno, pues sabéis muy bien que el tema de conductividad eléctrica está íntimamente relacionado con la concentración de sales disueltas, ¿vale? Sabéis que las sales en agua tienen cationes y tienen aniones, entonces se conduce la electricidad, y lo que se hace es simplemente se calcula la concentración de sales que existen en un suelo, en un agua, y a partir de ahí pues podemos coger y calcular la conductividad eléctrica. Y es muy importante, por ejemplo, para saber qué tipo de sales podemos tener a la hora de la fertilización, para el tema de que no cojamos productos que puedan ser incompatibles con esa conductividad eléctrica, con esa salinidad que podemos encontrarnos, ¿vale? Y hay distintos modelos, ¿vale? Aquí os pongo algunos, suelen ser sondas que miden también humedad y temperatura, sondas móviles, la mayoría experimentales en agricultura de precisión, sondas fijas, ¿vale? Como esta que estáis viendo de Teros de Metal Grow. Y esta imagen que podéis ver aquí es bastante importante, porque ya hoy en día, ahora lo veremos también a continuación, lo que se hacen prácticamente es que se hacen mapas de suelo de mi finca o de la finca que sea, se hacen mapas de suelo con la conductividad eléctrica que hay en cada parte de mi finca, con lo cual después yo con una maquinaria de fertilización que sea de precisión, pues podemos aumentar o podemos disminuir, o simplemente con un mapa de prescripción podemos decir, la metemos en el ordenador del tractor y nos dice, bueno, pues aquí aplica, aquí no aplica, ¿vale? Entonces es importante, y esto hoy en día ya se está haciendo. Aquí os pongo varios ejemplos también de conductividad eléctrica. Este que estáis viendo aquí es el típico que lo pincha y te lo dice, y este, por ejemplo, pues para que os fijéis, simplemente es un dispositivo que está conectado a otro dispositivo que lo que tiene es simplemente una tarjeta de teléfono, y lo que emite son los distintos elementos, y a partir de aquí pues podemos calcular, podemos ver los datos que da este dispositivo. Aquí explico un poco lo que es la conductividad eléctrica aparente, tampoco no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, aquí lo tenéis, que sepáis lo que es la conductividad eléctrica aparente y lo que es la conductividad eléctrica en el extracto de saturación, ¿vale? Simplemente para que lo veáis un poquillo, lo pongo aquí para que lo leáis, no voy a entrar mucho en detalle de esto. Sensores de temperatura de suelo, estáis viendo de todo tipo, ¿vale? Miden la temperatura del suelo a diferentes profundidades. Sensores de nutrientes de suelo, ya hoy existen también algún tipo de sensor que te va analizando cuánta cantidad o qué concentración de nutrientes de nitrógeno, de fósforo y potasio podemos encontrar en nuestro suelo. También es importante que lo tengáis en cuenta. En cuanto a respiración de suelo, es evidente que muchas de estas cuestiones en tema de
En temas de explotación agrícola, hoy en día a través de la agricultura ecológica, a través de la agricultura un poco biodinámica, se está llevando también un poco que tengamos la salud del suelo, que tengamos que tenerla un poco en condiciones. Y muchos de las literaturas científicas que hay hoy en día están comunicando o están diciendo que si tenemos un suelo con flora, tenemos un suelo con fauna microbiana y tenemos un suelo que en teoría tenga vida, pues seguramente tendremos una mejor cosecha y tendremos mejores rendimientos en temas de explotación. Entonces, una de las maneras de conocer la calidad de un suelo, pues simplemente es la cantidad de CO2 que emite un suelo. Esto también se puede hacer con una especie de cámara, ¿vale? Esto es simplemente a tipo un poco para que de culturilla, para que hacen los investigadores, para que sepáis también un poco cómo se puede hacer. Pero bueno, si alguien lo quiere tener en cuenta, pues también está medio que. Detección de microorganismos, pues lo mismo, también hay test de anticuerpos basados en reacciones de anticuerpos como el ELISA, polímero de ADN, kit de análisis de detección de enfermedades bacterianas, en presencia de mostomicetos, sondas de nanotubos de carbono, nanotubos recubiertos de un polímero que reaccionan, ¿vale? Emiten fluoresceína y cuando cambian las condiciones pues también cambian. Simplemente lo pongo aquí también para que lo veáis. Un poco toda esta serie de beneficios, evidentemente. Nos van a ofrecer una optimización del riego, vamos a tener un estrés hídrico que lo vamos a poder prevenir, vamos a también poder prevenir un exceso de riego, programas de riego personalizados. Es evidente que hoy en día cada finca tiene su propia personalidad, por decirlo de alguna manera, y tenemos que adaptar toda esta tecnología a nuestra finca, ¿vale? Para la fertilización, lo mismo, se pueden generar mapas de prescripción de datos de fertilización que podemos buscar y podemos verlo. Podemos usar lo que se llama la fertilización de tasa variable, ¿vale? Esto es simplemente ya hoy en día los aplicadores de productos fitosanitarios, por ejemplo, como los herbicidas, las barras pulverizadoras, vienen con boquilla y si tú le metes el mapa de prescripción, pues cuando va pasando con el GPS en tal sitio, pues se corta el lado derecho, se corta el lado izquierdo, o se corta la boquilla número 4, se corta la boquilla número 7, ¿vale? Entonces no te va echando lo que te tiene que echar, o te va echando más de lo que teóricamente te tiene que echar, ¿vale? La cuestión es hacer un mapa de prescripción y automáticamente lo metemos en nuestro ordenador y automáticamente cuando estemos pasando por ese punto con esas coordenadas, pues el ordenador propiamente cortará o no cortará la boquilla, con lo cual estamos ahorrando una serie de productos fitosanitarios que de otra manera, si no lo supiéramos, lo hubiéramos malgastado, ¿vale? Lo mismo que estamos hablando de productos fitosanitarios en tema de malas hierbas, pues estamos hablando del uso de fertilizantes. Si yo, por ejemplo, tengo que echar, aquí os pongo un ejemplo de un maíz, con los sensores de suelo identifican deficiencia de nitrógeno, aplicamos el sistema de tasa variable de fertilización, aplicaría una mayor cantidad de fertilizante nitrogenado solo en las zonas que me lo requieran, ¿vale? En las zonas que no me lo requieran, pues no lo hago. Entonces, para eso, si nos volvemos otra vez a la última diapositiva que pusimos, este mapita que estáis viendo aquí, pues aquí, por ejemplo, imaginemos que la zona roja es la que está más deficitaria de nitrógeno. Pues cuando el tractor venga por aquí, por esta zona, le da la orden al ordenador y automáticamente pues, me echa la aplicación que yo necesite, ¿vale? Son simplemente algunas medidas, algunas cosas que hoy en día ya hay que tenerlas en cuenta y que nuestros alumnos, como futuros profesionales de la agricultura, pues tienen que saber. Aquí estáis viendo un poco lo que son maquinarias de este tipo, ¿no? Maquinarias que te vienen con su tolva y después te vienen con distintas máquinas, distintas tolvas pequeñitas que se utilizan para la siembra, incluso para la fertilización, y podemos usarlas sin ningún tipo de problema. Lo mismo que estamos hablando de fertilización, podemos hablar de riego. Si yo dispongo de una serie de sensores de humedad de suelo a lo largo de toda mi finca, me van a estar dando datos. Si yo cojo, analizo, interpreto todos esos datos, yo puedo decir que en esta parte de la finca, por H o por B, tiene más humedad el suelo, con lo cual a lo mejor necesito regar de una manera, y si me voy a otra parte de la finca que tiene más humedad, menos humedad, pues tengo que regar de otra manera, ¿vale? Entonces, todas estas cosas son beneficios que podemos usar en tema de sensores. Pasando un poquillo de los sensores de suelo,
nos podemos encontrar, un momentillo a ver si me deja pasar, también nos podemos encontrar sensores de nivel de agua. Esto es muy facilito, son simplemente los sensores que usamos en los depósitos de agua, los tanques de sistema de riego, donde lo que nos va a hacer es simplemente una sonda que tenemos arriba, una sonda que tenemos abajo, y actúa simplemente con el ordenador, y actúa la bomba, y la bomba dice si se llena o se vacía el depósito. Entonces esto ya se hace desde hace ya mucho tiempo y no hay ningún problema. También podemos tener sensores de calidad de agua, ¿vale? Por ejemplo, para las zonas urbanas, en algunos depósitos de agua urbana, pues ya tienen sensores de calidad automáticos, donde te van diciendo el pH, la conductividad, un poco el oxígeno que tiene también. Sensores de presión y de flujo, esto es un poco ya para los sistemas de riego, donde podemos tener también un poco la presión y el caudal de los sistemas de riego, para que nos vaya aumentando, nos vaya disminuyendo la presión, o nos vaya aumentando, nos vaya disminuyendo el caudal, con lo cual todo este tipo de sensores pues tenemos que tenerlo en cuenta. Sensores climáticos, bueno, estos son los típicos sensores climáticos que los voy a poner aquí a continuación, que es prácticamente por las estaciones meteorológicas, ¿no? Un momentillo, a ver si me deja, aquí. Las típicas estaciones meteorológicas que me puedo encontrar, que puedo calcular datos de temperatura, de humedad, de viento, radiación solar, precipitaciones. Esto ya se usaba hace ya bastante tiempo y no hay ningún problema, ¿vale? Os pongo aquí un poco para que conozcáis simplemente algunos tipos de estaciones meteorológicas que podéis encontrar en el mercado, ¿vale? Hoy en día ya podéis encontrar una pequeña estación meteorológica que te viene con su anemómetro, su veleta, su dispositivo para calcular su pluviómetro y todos los elementos, y prácticamente ya te lo dan conectado, prácticamente para que tú cojas los datos, y excepto algunas cosillas que hay que hacer manualmente, pues te lo dan. Os pongo aquí también estas dos fotos que están, porque esta es, por ejemplo, la estación meteorológica que nosotros tenemos allí en el Instituto de Marmolejo, ¿vale? En nuestra explotación tenemos la estación meteorológica, que fijaros que viene aquí un sistema de información de asesoramiento al regante, ¿vale? Y esta estación meteorológica en concreto la podemos buscar aquí en el SIA, pero también está metida en la estación de estaciones meteorológicas de información agroclimática de Andalucía, ¿vale? Nos podemos meter en esta página web, buscamos la estación que nosotros consideremos oportuna, le damos, le clicamos y podemos descargar los datos, ¿vale? También otro elemento de información de datos que podemos obtener. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, si yo puedo analizar los datos y yo voy a ver o voy a prever que en tal fecha o en tal hubo humedad, hubo temperatura, hubo viento, hubo lo que sea, y mañana veo que hay predicciones de que van a hacer lo mismo, pues en vez de hacer esta operación o esta labor de cultivo que mañana tenía prevista, pues me espero y la hago otro día, ¿vale? Entonces también hay que saber un poco, interpretar toda esa serie de datos un poco para minimizar costos. Muchas más cosas que podemos hacer, bueno, pues predicción de enfermedades con las estaciones de los datos climáticos, velocidad y dirección del viento, radiación solar, precipitaciones. Es evidente que esto está íntimamente relacionado con enfermedades, por ejemplo, cereales como el mildio y la roya. En el tema del olivo con el repilo, ¿vale? Podemos aquí hacer cuántas interpretaciones podemos ver de estos datos y podemos analizar o podemos medio predecir si vamos a tener algún tipo de enfermedad, ¿vale? La optimización de labores agrícolas, lo mismo, 3/4 de lo mismo. Aquí os paso ya en esta siguiente diapositiva un poco, no tan solo en temas agrícolas, sino un poco también en temas forestal, por si a alguien le interesa, ¿no? Estos son sensores de planta, o sea, hemos hablado de sensores de suelo, hemos hablado de sensores que cogen los datos del aire, y ahora vamos a coger esta serie de sensores en planta que podemos encontrar, ¿no? Se instalan directamente en las plantas con las mediciones precisas. Podemos encontrar los dendrómetros, sensores de temperatura foliar o sensores de flujo de savia, ¿no? Esto se utiliza mucho en temas de forestal. Podemos encontrar los dendrómetros, te dicen miden el crecimiento del tallo, del diámetro de un fruto, ¿vale? Proporcionando información sobre la tasa de crecimiento y el estrés hídrico. Podemos también calcular un poco, ver la temperatura foliar,
y ver los flujos de savia si el elemento o la planta está funcionando correctamente, ¿no? ¿Dónde se puede aplicar esto? Pues una detección precoz de pesticidas y enfermedades, organización de fertilización, monitorización de estrés hídrico, monitorización de fotosíntesis, ¿no? Esto tiene sus propios sensores, tiene sus beneficios y sobre todo tenemos que tener en cuenta una cosa, que todo esto son datos que nos aportan estos tipos de sensores, pero que después nosotros tenemos que saber interpretar, tenemos que saber un poco definir qué tipo de datos es el que yo estoy obteniendo para saber qué decisión coger, ¿vale? Os voy a poner aquí una serie de visuales un poco para que veáis lo que es un dendrómetro y algunas cosillas, ¿vale? Un dendrómetro tiene, pues, prácticamente puede ser una cinta métrica, una regla que envuelve alrededor del tronco de un árbol o de una fruta. Es un medidor conocido como un dendrómetro manual, se queda colocado con el tiempo, se puede leer diariamente, semanalmente o mensualmente, ¿vale? Aquí estáis viendo algunos tipos de dendrómetros. Fijaros, por ejemplo, creo que ahora a continuación aparece esta también. Este, por ejemplo, pues se utiliza para el tema de la uva, ¿vale? Entonces, el tema de la viña, y lo estáis viendo. ¿Tipos que nos podemos encontrar? Bueno, pues si yo estoy haciendo una investigación o estoy trabajando con una finca forestal y a mí me interesa saber cómo va creciendo mis árboles que tengo, mi finca forestal, pues pongo varios dendrómetros de tronco y voy analizando un poco el diámetro de este tronco, cómo va creciendo, ¿no? Lo mismo podemos hacer con un dendrómetro de tallo, lo mismo podemos hacer con un fruto, esto ya sí se puede utilizar un poco más en tema agrícola, y también podemos utilizar un dendrómetro de banda manual, que podemos encontrarlo de muchas maneras, ¿no? La cuestión es un poco saber qué aplicar, saber qué tipo de sensor usar en nuestra explotación, ya sea agrícola, ya sea forestal, para qué voy a usar ese tipo de sensor, qué datos voy a obtener con ese tipo de sensor y qué voy a hacer con esos datos que he obtenido de este sensor, ¿vale? Sé que a grosso modo es mucha información, pero ya os digo que hoy en día tenemos que tener en cuenta toda esta serie de datos. Aquí os pongo simplemente una serie de gráficas, ¿vale? Los dendrómetros miden el cambio del diámetro del tronco, del tallo, del fruto de la hortaliza durante un periodo de 24 horas, si lo que queremos es analizarlo 24 horas, o si lo que queremos es dejarlo puesto ahí durante varias semanas, pues lo dejamos ahí durante varias semanas y vamos viendo un poco el crecimiento de cuando hacemos. No me extiendo más en este tema, ¿vale? Todo esto que estáis viendo lo pongo aquí un poco como sensores a nivel de árbol. Ya podéis ver un poco aquí medio que no solamente para árboles frutales, sino también para árboles forestales, ¿no? Uno de los índices que se utiliza bastante, bueno, pues es el índice de área foliar, ¿vale? Os pongo aquí simplemente un poco para calcular la cantidad de materia foliar que existe en un árbol en un dosel. Esto está más aplicado al tema forestal, pero ahora voy a poner un ejemplo del tema agrícola, ¿no? Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí en esta imagen te dice que la superficie del suelo es aproximadamente 1 metro cuadrado y la superficie de la hoja es 1 metro cuadrado. Claro, esto sí tengo solamente este tipo de hojas que tengo aquí. Pero si resulta que el árbol tiene muchas hojas, yo tengo que calcular la superficie foliar de cada hoja, lo tendría que multiplicar por el número de hojas que tiene cada árbol y me salía una superficie foliar. Entonces, esa superficie foliar, lo que hago es relacionarla con la superficie del suelo que ocupa todo ese árbol. Entonces, aquí tengo lo que se llama el índice de área foliar, ¿vale? Estos índices en temas forestales pues funcionan bastante bien y se utilizan bastante bien en investigación, ¿no? Entonces os dicen por aquí, por ejemplo, en bosques tropicales más densos pueden tener un índice de área foliar de hasta 9, los bosques y matorrales de latitudes medias suelen tener valores entre 3 y 6. Entonces aquí podemos hacer ya un estudio comparativo, dependiendo del área foliar que tengamos, de si estamos en una finca con matorral, si estamos en una finca de bosque, si estamos en una finca de olivar o si estamos en cualquier tipo de otro árbol frutal, ¿vale? Os puede servir un poco para este elemento. No me extiendo mucho más, esto es simplemente lo que hay ahora mismo, cómo se utiliza este sensor a nivel de árbol, ¿vale? Hoy en día lo que se hace es con una fotografía hemisférica, ¿vale? Sabéis que ahora mismo ya existen cámaras de 360 grados, ¿vale? Con una lente de ojo de pez. Entonces lo que se hace es tomar esa serie de fotografías a nivel de suelo y a nivel de copa y se analizan las distintas imágenes, ¿vale? Y a través de la diferencia entre una fotografía y otra fotografía pues podemos calcular el área el índice de la actividad.
Podemos encontrar también otros elementos, otros sensores a nivel de árbol, como puede ser la tramitancia de la reacción, ¿vale? Esto es un poco el mismo ejemplo que estábamos poniendo antes. Tengo un elemento donde emite una serie de radiación, dependiendo de la fuente de información, dependiendo del sensor, me lo coge o se refleja con el objeto y me sale una energía que es la que sale un poco de reflectante. La diferencia entre lo que se emite y lo que se refleja, pues ahí este sensor pues calcula la diferencia y sabiendo analizar los distintos elementos, los distintos datos, pues podemos tener mucha información, ¿vale? Sobre todo esto, que es un poco, ahora lo vamos a ir viendo un poco medio más adelante, yo anticipo un poco que son los sensores remotos, los sensores ópticos, los sensores remotos. Los sensores ópticos que los podemos usar hoy en día, ya también el tema de los drones, que se pueden incorporar en cualquier tipo de dron, o el tipo de UAV, o los sensores que vienen puestos en las imágenes satelitales, ¿vale? ¿Y esto cómo funciona? Pues simplemente lo que estábamos diciendo antes, el espectro luminoso, el espectro electromagnético tiene una serie de bandas, ¿vale? Esta serie de bandas pues tiene entre 400 a 700, por ejemplo, conocida como la región PAR del espectro electromagnético, y dentro de esta serie de espectros electromagnéticos pues tenemos distintas bandas, el rojo, el verde, el azul, que serían los visibles, pero después también tenemos el infrarrojo cercano, también tenemos el infrarrojo medio, ¿vale? Entonces tenemos una serie de bandas, y esta serie de bandas podemos ahora mismo con los sensores que tenemos hoy en día poder coger y calcular la reflectancia de todas estas bandas, y a través de esta reflectancia, ahora lo veremos con el tema del NIC por ejemplo, pues podemos decir o podemos calcular si el estado vegetativo de un cultivo está bien o está mal, ¿vale? No quiero anticiparos, pero lo voy a comentar ahora después. Hablando todavía con sensores a nivel del agua, pues también hay otros que son a nivel de índice, a nivel de espesura, ¿vale? A nivel de copa o ser vegetal, se puede deducir a partir de mediciones en función de la rapidez o la atenuación de la radiación medida. Esto es simplemente, tengo aquí un sensor que emite un flujo, tengo variables lentes, tengo un espejo, entonces dependiendo de lo que vaya cogiendo del ángulo del sensor, pues te va cogiendo una serie de números, y esta serie de números pues se analizan y te van dando una cantidad variable, ¿vale? Tampoco quiero entrar mucho en detalle de esto, pero es para que lo tengáis. Una cosa importante que sí tenéis que mirar, y esto lo están haciendo por ejemplo los distintos investigadores que están en las universidades o que están por ejemplo en los INFAPA, en la Junta de Andalucía, o cualquier organismo oficial que esté analizando este tipo de suelo. Precisamente antes de ayer la Universidad de Jaén estaba haciendo un proyecto sobre el suelo, ¿vale? Soil no sé qué, y está haciendo un proyecto también sobre temas de suelo, y nos estaban comunicando un poco por el tema de la erosión, que a partir de ahora pues van a poner una serie de normativas también con el tema de la erosión, ¿vale? Y tenemos que tener nuestros suelos, pues tenemos que tenerlos saludables. Entonces, como estábamos diciendo antes, uno de los índices para calcular si tenemos salud en el suelo es con los sensores de nivel de agua para el cálculo del CO2 del suelo, y se utiliza pues simplemente haciendo algunas técnicas de este sistema, ¿no? Es simplemente coger una cámara, ¿vale? Lo dejo que el propio vegetal respire, y lo que analizo es simplemente la diferencia de CO2 que me va produciendo. Hay con más o con menos sistemas, ¿vale? Dependiendo de un poco de la utilización o del dato que yo quiera sacar, y sobre todo fijaros que aquí en un cultivo arbóreo, por ejemplo, tenemos aquí una serie de elementos donde me están dando una serie de datos, ¿vale? Esto sería un poco a nivel de investigación, pero también lo aplicamos a nivel de cálculo. Pasando un poquillo de esto, aplicación y beneficios que podemos encontrarnos, bueno, pues lo mismo, simplemente para un poco los datos que podemos una vez extraídos, pues un riego inteligente, sistemas que se automatizan, optimizan el suministro de agua, para la monitorización del cultivo, o sea, para saber cómo tengo mi cultivo. Una vez que yo sepa cómo tengo mi cultivo, evidentemente si me sale un mapa prescriptivo y tengo que aplicar menos nitrógeno en ciertas áreas, pues eso que tengo de optimización, eso que tengo de reducción de costes, de aplicación de fitosanitarios o de aplicación de fertilizantes, y una optimización de la cosecha, evidentemente, ¿vale?
Beneficios generales que podemos obtener: optimización de recursos, mejora de la productividad, reducción del impacto ambiental y toma de decisiones más informadas, ¿no? El tema del riego inteligente, bueno, pues aquí lo estáis viendo, simplemente yo esto aún todavía no lo he visto. Esto por ejemplo sería un sprinkler de estos, los sistemas estos que hay antiincendios. Si vais por ejemplo al Corte Inglés y lo veis lo que hay en el techo, cuando hay un incendio pues salta automáticamente, ¿no? Bueno, pues esto ya en algunos sitios de cultivo se está haciendo. Yo aún ya digo que no lo he visto, pero sí puede que haya por ahí algunos que sean de sistemas de riego automatizado y estén echando el agua simplemente que se considere que se necesita. Si yo tengo este cultivo de lo que sea, de lechuga, de cualquier cultivo vegetal, y estoy analizando la humedad que hay en el suelo, estoy mirando la temperatura, estoy mirando el viento, estoy mirando todo lo que sea, yo puedo programar o puedo darle al ordenador y decirle que esto tiene un sistema de riego inteligente, con lo cual me está regando medianamente bien. Lo de la fertilización tasa variable ya lo hemos visto, es simplemente lo que estamos diciendo. Tengo un mapa prescriptivo, tengo una barra con herbicida, tengo una barra que me está echando nutrientes de cualquier tipo, y según el mapa que me vaya diciendo, pues me va abriendo, me va sacando las boquillas de esta barra y me va echando más, o me está echando menos fertilizante, me está echando más o menos fitosanitario, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis un poquito en cuenta. El tema de monitoreo de cultivo, detección temprana de problemas, ¿vale? Os pongo aquí el típico dron este que estamos viendo. Esto se puede hacer un poco también, un poco con imágenes satelitales, y yo creo que aquí, aparte de lo innovador, innovador que ya lo tenemos aquí en el presente, esto ya no es futuro, esto es presente, pero sí os digo, por el poco conocimiento o mucho conocimiento que tengo, que hay falta profesionales de este tipo, ¿vale? Entonces yo creo que aquí hay un nicho de mercado bastante bueno para nuestros alumnos, porque creo que si alguien se dedicara a poner o a emprender una empresa sobre este tipo, seguramente que clientes va a tener bastante, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esta serie de monitoreo o esta serie de monitorización de nuestro cultivo? Pues lo mismo, lo que estábamos diciendo: cámaras multiespectrales que capturan datos en diferentes bandas del espectro electromagnético, el cálculo de índices de vegetación como el NDVI, que lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Detección de variaciones del NDVI, ¿vale? Fijaros que siempre aquí habla un poco de índice de NDVI, pero que hay muchos más índices, ¿vale? Hay muchísimos más índices. El otro día, haciendo con otro compañero, pues mirando en una base de datos que hay hasta 520 y tantos índices de distintos tipos, ¿vale? Cada investigador ya está creando su propio índice y seguro le vaya necesitando, pero siempre hay uno, que ahora lo veremos a continuación, que es el NDVI, ¿vale? ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues simplemente alertar y acciones tempranas, respuestas inmediatas, beneficios del monitoreo agrícola, como la reducción drástica de los pesticidas, minimización del impacto ambiental, disminución de los costos asociados y tratamientos localizados y precisos, ¿vale? Hoy en día ya se están aplicando tratamientos fitosanitarios en algunas comunidades autónomas de aquí de España. Por ejemplo, Cataluña ya sí permite la aplicación de productos fitosanitarios con dron, ¿vale? Hasta ahora mismo aquí en Andalucía, si no ha cambiado la normativa, todavía no se pueden aplicar productos fitosanitarios. Lo que sí se pueden aplicar son bioestimulantes o cualquier tipo de fertilizante medianamente medio que, pero fitosanitarios creo que aún aquí en Andalucía todavía no. No sé si ha cambiado la normativa aquí en los últimos meses, pero hace un tiempo estaba prohibido todavía. Sin embargo, en Cataluña, pues el año pasado, por ejemplo, vino aquí en la Universidad de Córdoba, vino una empresa catalana a enseñarnos con un dron gigantesco cómo se estaban aplicando fitosanitarios, ¿vale? Más cosas que podemos encontrar, bueno, monitores de rendimiento, cómo funciona, cómo se esperan los resultados, es simplemente más de lo mismo, ¿vale? Mapas que yo tengo, mapas que voy cogiendo, mapas que me están interesando para calcular un poco la cosecha, el grano, la humedad, la temperatura, la fertilización, los fitosanitarios, etcétera, 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 ¿vale? Aquí os lo dejo, ¿vale? Prácticamente para que lo veáis. No quiero irme, no quiero terminar todavía esta charla por
algunas cosillas que todavía nos quedan, que es lo que estoy poniendo a continuación, a ver si me deja, ¿vale? Que son los sensores aplicados a la ganadería, ¿vale? Hemos hablado un poco del tema de sensores agrícolas, un poco los destinados al tema forestal, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos ganadería en nuestras explotaciones, y también hay una serie de sensores que nos ayudan un poco a optimizar la producción del ganado o el manejo del ganado, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar en este tipo de sensores que podemos tener para el ganado? Pues, sensores que nos monitorizan la frecuencia cardíaca, la temperatura y otros indicadores de salud. Los típicos de ubicación, que son con el GPS, y yo le pongo mi collar a mi vaca y me está diciendo dónde tengo al animal. Ya también tengo algunos sensores que incluso en la vaca, dependiendo del tiempo que pasan dentro de lo que es la explotación o lo que es fuera de la explotación, ¿vale? Pues me está diciendo el tiempo que están consumiendo forraje o el tiempo que están destinados al tema de la ordeña, ¿vale? ¿Qué dispositivos, qué sensores que podemos encontrar? Los dispositivos portátiles como collares o etiquetas diseñados para rastrear la salud, la ubicación, actividad de los animales, mejorando la gestión y el bienestar de los animales. Pongo aquí algunos, el típico que hay, simplemente yo tengo aquí mi vaca en el campo, le pongo mi collar, me emite mi GPS, me da mis coordenadas, ¿vale? Incluso yo puedo calcular si ha estado en esta latitud, en esta longitud, en una coordenada UTM cualquiera, y me está diciendo el tiempo que ha estado aquí pastando. Esto lo subo a la nube, ¿vale? Y me lo da en una aplicación y me está diciendo el tiempo que ha estado esta vaca en tal sitio y durante cuánto tiempo. Entonces yo puedo prever o puedo hacer una estimación de cuánto tiempo ha estado consumiendo o cuánto ha estado ganando peso, que también lo podemos hacer de una manera. Por ejemplo, monitorización de horas de pastoreo. Pues si yo tengo aquí tengo a la vaca, la tengo metida dentro de la explotación y me está dando una serie de datos, me está dando una serie de horas, pues yo puedo decir que la vaca ha estado aquí X tiempo o X horas. Con esto, ¿le estoy dando de comer dentro de la explotación? Sí, no, depende. La saco fuera de la explotación y la reparto por los distintos campos por donde tengo pasto, ¿vale? Lo tengo 3-4 horas, ¿vale? O 5 horas, me está dando el tiempo, me está dando la localización de donde tengo la vaca y se supone que está pastoreando, ¿vale? Cuando termine lo vuelvo otra vez a meter dentro de la explotación, ¿vale? Dentro de mi instalación y automáticamente pues me sale otra vez el dato de que está metido en tal sitio. Aquí estáis viendo, monitorización del borde, es otro también de los sistemas. Ya hoy en día hay básculas que las puedo meter dentro de la instalación ganadera y me está diciendo automáticamente cuánto pesa este animal en un día determinado y cuánto pesa este animal en otro día determinado. Incluso los comederos que yo tengo aquí, pues yo le puedo dar la cantidad de alimentación o el número de kilos que le estoy dando aquí y calcular con una serie de datos, con una serie de sensores, si esto se ha consumido, si no se ha consumido y por tanto si puedo hacer calcular el engorde de este animal, ¿vale? Sensores para monitorización del pasto. Bueno, pues volvemos otra vez un poco, esto ya no está tan relacionado con el tema del propio del ganado, pero sí que yo tengo una finca, analizo con una imagen satelital, analizo el pasto y mediante el NDVI, que nos está diciendo si tiene un vigor bueno o no tiene un vigor bueno, pues puedo decir que esta parte de la parcela pues tiene en concreto tiene pasto bueno o tiene pasto más malo, ¿vale? Me queda ya poquito, voy a saltar un poquito más rápido. Esto que estáis viendo aquí de tecnología, datos y conectividad, pues prácticamente lo que estábamos hablando antes. Hoy en día el tema del Internet de las cosas, las plataformas de gestión y la inteligencia artificial están en nuestro sistema ahora mismo, y ya no es un futuro sino que es un presente, con lo cual nosotros tenemos también que conocer un poco los distintos sistemas, ya no solamente de los sensores que estamos poniendo, sino cómo se transmiten estos datos a través del Internet de las cosas, de las diferentes plataformas de gestión que podemos encontrarnos, ya sean públicas o sean privadas, y la inteligencia artificial que la podemos encontrar ya hoy en día también en algunas fases o en algunas partes de los sectores del tema de agricultura, forestal o ganadería, ¿vale? Para explicarlo un poquito rápido,
medianamente medio que, bueno, pues tenemos el Internet de las cosas en la agricultura, ¿vale? Simplemente una infraestructura que permite que los sensores agrícolas se puedan comunicar entre sí con un sistema central enviando datos a una nube en tiempo real, ¿vale? Facilita el monitoreo continuo y la respuesta dinámica de las condiciones de campo, y es simplemente lo que estábamos hablando antes. Yo tengo distintos tipos de sensores y lo que hago es centralizar todos estos datos, los centralizo, los comunica a una central. Esta central, mediante una tarjeta de teléfono o cualquier otro elemento, o wifi o cualquier cosa, me lo envía a la nube y yo hago la computación en la nube y puedo sacar los datos, ¿vale? Uno de los principales sistemas que se utilizan, por ejemplo, en agricultura y que hoy en día se pueden utilizar muy fácilmente es el sistema LoRaWAN. Hay otros también como el NarrowWAN, el Sigfox, pero por ejemplo el LoRaWAN es uno bastante interesante para el tema de explotaciones agrícolas. ¿Por qué? Porque es barato, porque consume poca energía, además es escalable, o sea, yo lo puedo poner tanto en una explotación de 2,5 hectáreas como lo puedo poner en una instalación de 200 hectáreas, no hay ningún problema, ¿vale? Me da bastante versátil, me está dando bastante buenos resultados. Simplemente hay que conectar alguna serie de gadgets, como de guide que se llaman, y van cogiendo información y se van transmitiendo. También podemos encontrar tipo de tecnología 5G. Hoy en día, si tenemos una explotación y tenemos red wifi, tenemos ya tecnología 5G, pues podemos también usar distintos tipos de sensores que nos lo van a comunicar por el 5G, ¿vale? Os pongo este ejemplo que estáis viendo aquí, que es el que nosotros estamos haciendo aquí en la explotación. Nosotros lo que hemos colocado un poco para automatizar el sistema de riego, estaba muy obsoleto, estaba muy desfasado. Esto era una arqueta de riego para los distintos frutales y tenían que ir, el personal laboral tenía que abrir y cerrar la llave manualmente, y entonces lo que hemos hecho es simplemente conectar un dispositivo tanto en la caseta de riego, ¿vale? Con una placa solar, que lo que hace es un dispositivo que mediante una aplicación, que nosotros la que usamos es Sferac, pero hay un montón de plataformas y hay un montón de distintos elementos, de distintas plataformas a título privado o incluso públicas que se pueden usar. Nosotros estamos usando esta, que lo que hace es simplemente tengo una placa solar aquí pequeñita que es de la alimentación, ¿vale? Tenemos dos, una aquí para estos frutales y tenemos otra aquí para el tema de los naranjos. Y lo que tenemos es simplemente que ya hoy en día pues tengo aquí el elemento, está cableado, es verdad que sí está cableado hasta la arqueta, está cableado por dentro para que las ratas no se lo coman, está cableado hasta la arqueta, y aquí en la arqueta pues tenemos una electroválvula que simplemente se activa mediante el teléfono prácticamente. Antes teníamos que poner o bien un programador con una temporización, y ahora pues ya lo tenemos puesto que desde laboral, si tiene que darle desde su casa, pues ya se ahorra los costes de desplazamiento, de tener que ir allí, abrir y darle la llave. El próximo paso que queremos hacer es simplemente conectar algún tipo de sensor de humedad, sensores un poco más avanzados que estén correlacionándose con esta plataforma, para que si podemos que se haga automáticamente, pues se haga automáticamente. Ya lo iremos viendo a ver si lo podemos hacer, ¿vale? Os pongo aquí las mismas imágenes, ¿vale? Simplemente una plataforma que colocamos aquí con un báculo, ¿vale? Y viene el cable por aquí, se va metiendo por debajo de la tierra, está protegido y lo tenemos a la electroválvula, ¿vale? Y a ver si, no sé si no lo he puesto, creí que lo había puesto. Una foto donde está la electroválvula, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo. Para el tema de plataformas de gestión agrícola, bueno, podemos encontrarnos un montón, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle, pero para que lo veáis un poco medio que tenemos plataformas de visualización de datos, de generación de mapas, de creación de alertas, recomendaciones agronómicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poco para nuestros alumnos, viendo un poco lo que se pueden buscar o dónde pueden buscar datos para ver, pues sede electrónica de catastro es importante para ver un poco la forma de nuestra parcela. El Instituto Geográfico Nacional, que nos da un montón de información sobre mapas antiguos, desde el vuelo de los americanos del 56, donde podemos sacar ortofotos, hasta la última del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea del PNOA de máxima actualidad.
podemos hacer, si cogemos el QGIS o podemos coger alguna plataforma de gestión, pues podemos hacer análisis comparativos de la finca. Tenemos el típico SIGPA, ¿vale? El visualizador SIGPA, que también podemos descargarnos ciertos datos. Plataformas como la Redian, ¿vale? Sabéis que la Junta de Andalucía tiene la red de información ambiental, que podemos también obtener muchos datos, y también el DERA. El DERA es datos de infraestructura agraria, me parece que era de Andalucía. Dentro de todo esto también podemos encontrarnos plataformas de gestión agrícola, software de gestión agrícola. Esto ya sí serían un poco privados: AgroOptima, Isagre, Auraban, OneSoil, Canopeo, ¿vale? Son plataformas que hoy en día ya se pueden utilizar. Yo pongo aquí unas pocas, y evidentemente hay un montón más, un montón de plataformas que podemos encontrar. También podemos encontrarnos distintas aplicaciones, ¿vale? Ya hay en el mercado muchas aplicaciones app del propio teléfono de recomendaciones agronómicas, y evidentemente todas estas aplicaciones o estas recomendaciones agronómicas son de distintas empresas, y cada empresa pues prácticamente las hace a medida de sus intereses. Pero bueno, aquí para que veáis, pues problemas Yara, Chefkite, problemas nutricionales, el Plantis, el doctor de los cultivos, Singenta Soluciones, Agrio, Plan Care, fitosanitario. Bueno, aquí yo he puesto aquí un poco a modo de ejemplo, pero si buscáis un poquito por internet, buscáis un poco empresas, pues aparecerán tropecientas miles. El tema de la inteligencia artificial, ya lo estaba comentando antes, lo estaba poniendo un poco medio que hay, que ya incluso algunas empresas que están utilizando estos datos de inteligencia artificial, no solamente los datos, sino los volúmenes que generan estos sensores agrícolas para hacer modelos predictivos, enseñar su propia inteligencia artificial para entrenarla, ¿vale? Las aplicaciones que podemos buscar pues son modelos predictivos de rendimiento, detección temprana de problemas, optimización de rutas para el tema de la planificación de maquinaria agrícola, ¿vale? Parece una tontería, pero fijaros que si yo voy con un tractor y hago una aplicación de fitosanitario, una aplicación de fertilización, lo lógico, lo normal es que el tractorista vaya por donde siempre ha ido. Pero ¿qué ocurriría si cambiamos de tractorista o el tractorista se ha jubilado? Pues que tengo que meter a otro tractorista. El otro tractorista es un chaval joven, por ejemplo un alumno de los nuestros. ¿Qué puede ocurrir? Pues que a lo mejor haga una ruta distinta a la que hacía el antiguo. ¿Estará mejor o estará peor? Pues tendríamos que mirarlo. Un poco por los costes de gasoil, un poco por el coste horario que ellos provocan, ¿no? Beneficios que podemos encontrar: la decisión informada, reducir el uso de pesticidas, optimización eficiente de los recursos, incremento de la productividad y adaptación de condiciones cambiantes en el clima y en el mercado, ¿vale? Aplicaciones que podemos encontrar de inteligencia artificial hoy en día, que ya hay algunas. Bueno, pues aquí os muestro algunas. El Flippy.ai se especializa en análisis geoespacial utilizando inteligencia artificial para convertir datos aéreos de satélites en información práctica. Está diseñada para detección de objetos, monitorización de cambios, identificación de anomalías, utilizando información de drones, satélites, imágenes hiperespectrales, LIDAR y SAR, ¿vale? El Geopar, prácticamente lo mismo, procesamiento de datos geoespaciales. El SITRI también es una herramienta en la monitorización y gestión de árboles, diseñada para procesar imágenes de alta resolución, obtenidas a partir de drones satélites, ¿vale? Si os fijáis, aquí os muestro algunas más. Agremo ofrece herramientas de tecnología agrícola basada en inteligencia artificial, siempre centrada un poco en la monitorización y análisis de cultivos. El Formonau ofrece soluciones basadas en inteligencia para agricultura de precisión, incluyendo el conteo de árboles para aplicaciones forestales. El GeoAlert, por ejemplo, esta es una plataforma de alerta para cualquier cosa. Se utiliza la inteligencia artificial y los datos satelitales para el monitoreo y análisis a tiempo real. El SciWA también, otra la misma, diversas aplicaciones en agricultura y silvicultura, incluyendo el conteo de árboles y análisis de vegetación. Y si os fijáis, casi todas estas aplicaciones usadas en inteligencia artificial, pues lo que hacen son coger imágenes satelitales o datos o imágenes que se procesan mediante vuelos de drones, y lo que te hace es simplemente un análisis de esas fotografías o de esas imágenes que están cogiendo, aplican los algoritmos correspondientes, por ejemplo, para los cálculos del índice del NDVI, y te va diciendo si la explotación o el cultivo va bien o va mal. Entonces,
hay una resolución espacial, hay una resolución temporal y podemos nosotros coger una imagen satelital del principio de cuando yo siembro y podemos también coger una imagen de cuando el cultivo ya está crecido, ¿vale? Ya está en crecimiento. Entonces podemos ver un poco la diferencia en el estudio comparativo entre esas dos fechas. Aquí lo explico simplemente un poco por introducción para que lo veáis. Sensores ópticos remotos, que es lo que os estaba diciendo, que es lo que ahora mismo se lleva más de moda o está más en boga, simplemente porque son sensores que no son invasivos, o sea, esto no hace daño a la planta de ninguna de las maneras. Lo que te hace son capturar datos en las diferentes bandas del espectro electromagnético, como la luz visible, el red, green, blue, ¿vale? El rojo, el verde y el azul. También te coge el infrarrojo cercano, el NIR, y otra banda según la plataforma o según las necesidades que nosotros vayamos a necesitar, ¿vale? Todos estos sensores los podemos instalar. Ahí es verdad que algunos, por ejemplo, para instalar una cámara de infrarrojo, una cámara térmica, se puede instalar en un dron, pero también tiene su coste, con lo cual, dentro de lo que cabe, tiene un coste medianamente aceptable o dependiendo de lo que queramos, puede ser un poco alto. Los satélites, sí es verdad que te cogen imágenes satelitales y prácticamente hoy ya están a disposición del público en general, a no ser que quieras algo más muy concreto. Entonces hay una opción Pro que pagas un dinero y entonces pues puedes capturar ese tipo de imágenes satelitales para hacer ciertas cosas, ¿no? El tema de los tractores pues ocurre lo mismo, ya podemos instalarle algún tipo de sensor. Por ejemplo, en los coches, como estáis viendo, los coches eléctricos ya te vienen con un LIDAR que te va diciendo la predicción de la carretera, los baches que tiene la carretera, cualquier cosa. Entonces los tractores podríamos hacer un poco la misma jugada, la misma operación. Quiero entrar aquí, ya termino prácticamente, no quiero complicarme mucho más, no quiero enrollarme mucho más, sé que ya estáis un poco más cansados y ya llevamos un tiempo, pero simplemente para que veáis, a modo de ejemplo, lo pongo el índice, el NDVI, ¿vale? El índice de vegetación de diferencia normalizada, el NDVI, es uno de los índices más utilizados en agricultura. ¿Cómo se calcula? Pues se coge la banda del espectro del infrarrojo cercano, se le quita la banda del rojo y se divide por la del infrarrojo cercano más la suma del rojo de aquí, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues te dice que las plantas sanas reflejan mucha luz NIR y absorben mucha luz roja, ¿vale? Y las plantas estresadas o con deficiencia reflejan menos NIR y son más rojas, ¿vale? Entonces, si vosotros hacéis una búsqueda del índice NDVI, veréis que el índice te va desde -1 hasta +1, ¿vale? ¿Qué ocurre desde -1 hasta +1? Pues desde -1 hasta 0 prácticamente es agua, o es nieve, o es cualquier tipo de elemento que no tiene nada. A partir del 0 ya empieza a tener un poco de valor, ¿vale? Entonces, un poquito de NDVI a partir del 0 quiere decir que la planta está un poco con estresamiento o está un poquillo con un vigor un poco débil. Sin embargo, conforme se vaya aceptando el 1, ¿vale? Aquí lo veis en porcentaje de 100, pero si lo aplicáis a porcentaje por 1, a tanto por 1, el tanto por 1, cuanto más se acerque al 1, quiere decir que la planta está mejor en vigor. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Pues tú sacas la imagen espectral, ¿vale? La metes en alguna plataforma que te pueda calcular el NDVI. De hecho, hay ya algunos, por ejemplo, hay algunos drones que vienen con cámara multiespectral, por ejemplo, el Mavic 3 Enterprise, incluso te calcula el NDVI, o sea, tú vuelas el dron, procesas las imágenes que te vienen en el NIR, procesas las imágenes en el red, green, blue, el rojo, el verde y el azul, y te viene ya con la formulita medida que automáticamente te va diciendo en cada punto, cuando tú saques el mapa y saques en cada punto, te va moviendo por las coordenadas y te va anotando y te va diciendo 0,68, 0,72, 0,89, 0,10, ¿vale? Entonces tú ahí, moviendo el cursor del ratón a través de esa imagen espectral, te vas viendo el resultado del NDVI que va saliendo y puedes más o menos intuir que en esa zona en concreto, en esas coordenadas en concreto, hay algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el cultivo ahí no tiene vigor, ¿vale? ¿Cuál sería el segundo paso? Analizar por qué en ese punto concreto no tiene vigor la planta. Pero ya nos ahorramos mucho tiempo y tenemos una información a tiro hecho de donde podemos ir y buscar el problema.
Ya puede ser que no hay agua, puede ser que haya habido algún tipo de plaga, puede ser alguna historia, entonces nos indica que en ese punto concreto esa planta o ese grupo de plantas tiene un índice de vigor bajo y ahí está habiendo algún tipo de problema. Entonces, lo mismo que estamos haciendo con este NDVI, ¿vale? Pues prácticamente se hace con muchos otros índices, ¿vale? Está el EBI, está el SABI, bueno, hay un montón de índices, ya os digo que hay un montón de índices y cada índice sirve para una cosa determinada. Entonces, si sabemos utilizar este tipo de información, podemos tener mucha información de lo que está pasando realmente en nuestra parcela y en nuestra explotación, ¿vale? Por eso yo creo que es importantísimo que nuestros alumnos conozcan este tipo de cosas, ¿vale? Conozcan este tipo de información, conozcan estos tipos de tecnologías que hoy en día ya están a disposición, ¿vale? Y que sepan un poco cómo interpretarlas. Dentro de las plataformas que podemos encontrarnos, ¿vale? Pues podemos tener algunos bastante fáciles, por ejemplo el QGIS. El QGIS te da la opción también, podemos procesar y podemos analizar imágenes que te den en NDVI. Hoy en día ya se están utilizando otros programas como el del Google, como el Google Earth Engine, ¿vale? El Google Earth Engine es computación en la nube, o sea, ya, por ejemplo, para el QGIS sí es verdad que necesitamos tener una serie de requisitos técnicos en nuestro ordenador para que pueda procesar la información. Tenemos que tener una tarjeta de vídeo en condiciones, tenemos que tener una placa base en condiciones, tenemos que tener una serie de requisitos técnicos que nos puedan servir para analizar este tipo de imágenes. Sin embargo, por ejemplo, con el Google Engine o con el Google Earth Engine, pues por ejemplo te lo hace ya, simplemente te creas una cuenta en el Google Earth Engine y sabiendo un poco de computación en la nube, esos tipos de análisis, estos tipos de índices que yo quería calcular, me los calcula automáticamente, me los calcula en la nube, con lo cual no necesito un equipo de altas prestaciones, simplemente en la propia nube, el propio Google ya te analiza y te hace la gestión, ¿vale? Es una serie de cosas que tenemos que intentar incorporar en nuestros ciclos formativos para que nuestros alumnos salgan, por lo menos que tengan conocimiento de este tipo de tecnologías que existen, ¿vale? Y si es posible que manejen y que procesen y que, bueno, hablando un poco lo que estábamos comentando ayer de agricultura multifuncional, pues lo que estaba comentando, un nicho de mercado para formar empresas y montar empresas que se dediquen a la generación de servicios para agricultores y para el tipo de explotaciones agrícolas. ¿Vale? Simplemente ya para terminar, bueno, pues el futuro de los sensores agrícolas, es verdad que hay que integrar un poco las conexiones, como estaba diciendo, integrar los sensores agrícolas con el IoT, con el 5G, para que la comunicación en tiempo real sea mucho más resolutiva, utilizar un poco la inteligencia artificial, que ahora mismo está un poco todavía creciendo, intentando crecer, a ver si ya van saliendo un poco medio que. Es verdad que lo de las imágenes multiespectrales, las cámaras, los drones y lo que estamos comentando, la tecnología multiespectral, ya sí está un poco más adelantado. Fijaros que, por ejemplo, a modo de datos, hasta hace muy poco la Agencia Espacial Europea tenía el programa Copernicus Hub. Ahora ya se ha sacado un sistema nuevo, si os metéis en internet, que es el Copernicus Web Browser, y este sistema pues prácticamente lleva un año, o sea, es una plataforma que prácticamente lleva 11 meses, 12 meses, y ahora mismo pues lo que se está cogiendo del antiguo Copernicus Hub que había. Entonces hay necesidad de que haya profesionales en este tipo de sector, hay necesidad de que nuestros alumnos sepan de este tipo de tecnología, de que sepan manejarla, de que sepan interpretarla. Porque lo que estaba comentando antes, es un nicho de mercado donde se puede haber mucho trabajo. Futuro más de nuevos sensores, bueno, pues sensores de nueva generación, que sean con dispositivos más precisos, más robustos, más asequibles en temas de costos económicos, que sean más exactos para la agricultura de precisión. Y un poco, si es verdad que aquí yo creo que esto va a ser un poco más difícil, que es la convergencia de los datos, que es como estábamos hablando antes. Cada empresa, evidentemente privada, pues va a crear sus propios datos, va a crear para que las otras compañías no le copien el sistema, y cada uno va a crear con su propio formato o con sus propios datos de alguna manera para que las otras empresas no se lo copien. Entonces, pero es
volvemos otra vez a lo mismo. Antes John Deere, antes Landini, todas estas empresas de tractores al final se han ido acostumbrando, se han ido por normativa a poner el sistema ISOBU, y ahora yo puedo coger un John Deere con un apero, con un remolque de, yo qué sé, de esparcimiento de estiércol de la marca que sea, y yo puedo interconectar simplemente el remolque con el tractor con el sistema ISOBU y funciona completamente. Entonces yo creo que esto también es un paso que se puede realizar, pero quizás lleve algún tiempo un poco más, hasta que las propias empresas haya alguna normativa que diga que los datos tengan mismo tipo de formato y se pueda un poco medio compaginar. Para terminar ya definitivamente, una serie de conclusiones, pilares fundamentales. Los sensores agrícolas son pilares fundamentales para una agricultura más productiva, sostenible y resiliente, transformando la toma de decisiones agrícolas en métodos tradicionales en un enfoque basado en datos, ¿vale? El pasar un poco del pasado al presente, ¿vale? Cuidando un poco también con la tradición y cuidando un poco con lo que se hacía el saber hacer de nuestros padres, pero aplicando también un poquito el método científico y el saber por qué se hace esta cosa, por qué se hace esta otra, o por qué hay que hacer estas cosas, dependiendo un poco de los datos que tenemos. Podemos optimizar recursos, como ya hemos dicho, ¿vale? Tomando decisiones sin ningún tipo de problema. Si yo me ahorro el pasar 3 vueltas con el tractor por un mismo sitio, el echar menos fertilizante, el echar menos productos fitosanitarios, aparte del coste económico que nos va a producir, pues el problema medioambiental también va a minimizarse un poco. El impacto global que podemos aplicarnos en este tipo de cosas, pues como hablábamos al principio, en el tema de la seguridad alimentaria. Sabéis que la normativa en tema de seguridad alimentaria, en tema de trazabilidad, es muy exigente también aquí en la Unión Europea, y es evidente que todas estas cuestiones, todos estos dispositivos, todos estos sensores, pues nos aplican un poco a todo este tipo de aplicaciones y de minimización de insumos y minimización de impactos ambientales que podemos tener, ¿vale? Ya no tengo nada más, simplemente pues comentaros que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa, tema relacionado con sensores agrícolas, dentro de mis posibilidades, dentro de lo que yo pueda ofreceros a vosotros, o me preguntéis, pues a través de Miguel Ángel, pues os paso mi correo y me decís cualquier cosilla, ¿vale? Muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido una presentación muy interesante y bueno, comentar a todo el que nos vea que en el futuro vamos a hacer una serie de mentorizaciones a demanda, así que haremos una especie de formulario para el que quiera poco aprender o que se responda alguna duda, pues mediante un formulario lo envía y ya podemos ir en otro enlace de forma online, o como sea, ya veremos cómo, pues se puedan resolver las dudas o lo que necesiten, ¿de acuerdo? Pues como no hay mucho asistente a la sesión ahora mismo, pues damos por finalizada la ponencia y muchísimas gracias, Joaquín, ha sido muy interesante. Vale, perfecto. Venga, hasta luego, gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y el otro también está grabando, ¿no? Sí, dale ahí. Ahora tenéis grabado.